Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta bendición tan especial que nos da de este primer día de la semana, estar reunidos en su nombre, Señor, con el único propósito de que usted hable a nuestras vidas. Hemos venido a buscarle, Señor, reconociendo que necesitamos de su persona en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, conocerle un poco más, Padre, cada ocasión en nuestra vida, y hemos venido con esa intención. Permita, Padre, que cada uno de mis hermanos aquí presentes, si algún problema está experimentando en estos momentos, pueda poner esos problemas, estas circunstancias en sus manos, Señor, de tal forma que lo único que podamos concentrarnos en estos momentos sea en buscar su rostro y en que usted, Señor, pueda traer bendición a nuestras vidas y poder conocerle un poco más, Señor. Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, yo le pido, Señor, que usted me permita, Padre, esconderme tras de su cruz y que usted pase y toque el corazón de cada uno de nosotros porque hemos venido a ello. Y pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estamos entrando por ahí a otro de los Yo Soy, por ahí de la serie que estamos teniendo. Ustedes recuerdan que habíamos quedado que eran, creo, 7. Les había mencionado de los Yo Soy que estaríamos viendo en Juan. Hoy estamos entrando al 6º que se encuentra en el capítulo número 14. Ya nada más nos quedaría el último que estaríamos viendo la próxima semana en el capítulo número 15 del Evangelio de Juan. Este es un pasaje, hermanos, que la mayoría conocemos porque lo utilizamos mucho en el área posiblemente de evangelismo. Cuando compartimos con alguna persona acerca de Cristo, es uno de los pasajes que siempre reluce o viene a nuestra mente para poder compartir con alguien, para decirle a alguien que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De hecho, ahí va a estar basada la predicación de este mediodía, solamente en Juan capítulo número 14, verso 6. De ahí no voy a salir, aunque sí quiero hacer alusión de alguna manera a lo que está antes. No sé si podemos notar lo siguiente, ¿no? Que esta declaración de Jesús va relacionada directamente, hermanos, con los versículos anteriores a este. Por eso quise leer dentro de la lectura para la prédica de este mediodía los versos del 1 al verso número 14 para tener el contexto de qué estamos hablando, porque la declaración de Jesús en el verso número 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, tienen que ver o hacen referencia a los primeros versículos. Ahora, quiero hacerte comprender algo, no sé si lo puedes ver como yo. Hace tiempo que no veía esto, pero vino a mi mente una pregunta. Y es por qué Jesús comienza diciendo en el verso 1 del capítulo número 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estéis, vosotros también estéis, etcétera, etcétera. Toda la declaración por ahí viene en relación a estos versículos pasados. Pero algo que me llamó la atención fue lo siguiente. Me aprendí de memoria, hermanos, este pasaje de Juan capítulo 14, versos del 1 al 6 solamente, cuando tenía tal vez como unos 15 o 16 años, tal vez 17, y lo aprendí de memoria. Pero nunca me había cuestionado algo. ¿Por qué Jesús comienza en el capítulo número 14 diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí? Ahora, no sé si alguno de ustedes sabe esto, ¿no? Pero es fácil de poderlo saber. Para poder entender cómo comienza el capítulo 14 es necesario ver el capítulo 13 y el capítulo 12, es decir, los dos capítulos anteriores. El capítulo 14, hermanos, que hoy estaremos tomando para la meditación o la predicación de esta tarde o de este mediodía, es parte de uno de los discursos, y no es que tal vez es más largo, que aparece en el Evangelio de Juan de parte de nuestro Señor Jesucristo. Este discurso abarca del capítulo número 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Me parece que hasta ahí llega. Es decir, son alrededor de algunos capítulos que están hablando acerca de un discurso, de una plática, de algo que Jesús está compartiendo con los discípulos. Y en el capítulo 13, hermanos, les voy a invitar a ir porque quiero salir de aquí para la prédica de esta tarde y quiero ir al capítulo 13 de Juan. Y voy a invitarte nada más a ver los puros títulos que por ahí aparecen. Evangelio de Juan, capítulo número 13, y voy a ir hasta el 12 también, algunas cuestiones. Si pueden notarlo por ahí en el capítulo número 12, comienza un título en Reina Valera que dice: Jesús es ungido en Betania. Y luego aparece de alguna manera en el verso número 12 del mismo capítulo 12, la entrada triunfal en Jerusalén. En el verso número 27
dice Jesús anuncia su muerte. En el capítulo número 13, ya el verso 1 dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. En el verso 21 dice, Jesús anuncia la traición de Judas. En el versículo 31, Jesús les da un nuevo mandamiento. Y en el verso número 36, Jesús anuncia la negación de Pedro. No sé si puedes notar lo mismo que yo noto, pero la realidad es que el discurso que Jesús está dando a los discípulos no es nada alentador. ¿Sabes lo que Jesús les está diciendo? Que iba directo a la muerte, que él iba a sufrir la cruz y había un traidor dentro del grupo de los 12 que le estaría entregando, el cual era Judas, lo conocemos tú y yo. Después de escuchar todo esto, hermanos, los discípulos, puedo decirte algo, terminan asustados, amedrentados, porque el líder que ellos tenían, la persona a quien estaban siguiendo, había dicho que tenía que morir. Y cuando un líder muere, hermanos, los seguidores normalmente sufren perturbación en su vida, sufren algunas cuestiones porque hay miedos, porque si él ya no está, ¿qué va a pasar con nosotros? Si a él lo van a matar por ser quien es y dice que es Dios, ¿qué pasaría con nosotros que solamente somos seguidores de este hombre? Y entran de alguna manera en un pánico cada uno de ellos, de tal forma que el capítulo 14 comienza con las palabras que ahorita mencionaba. Al ver Jesús, yo no sé qué ven ellos, hermanos, pero posiblemente ven muchos temores, ven en sus rostros miedo, ven muchas cuestiones, y es ahí donde entra el capítulo 14, cuando comienza Jesús diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? También creed entonces en mí. Y empieza a dar un discurso hablando acerca de un lugar preparado para ellos que Jesús iba a preparar. Y es ahí donde surgen de alguna manera algunas preguntas, algunos cuestionamientos que Jesús va a tratar de aclarar con esta declaración que él hace: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice por ahí el pasaje, sino por mí. Es decir, si no vas por medio de Jesús, no puedes llegar a ningún lado, hablando acerca de la salvación y de la relación con Dios. Jesús menciona, hermanos, en este pasaje por lo menos 3 conceptos que son importantísimos. Él dice ser el camino, él dice ser la verdad y él dice ser la vida. Ahora, estos 3 conceptos, hermanos, tal vez para ti, para mí no cuenten tanto, pero en el contexto judío, encontramos que estos 3 términos eran demasiado importantes. Vas a encontrar mucha referencia a cada uno de ellos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento también. No sé si tú sabías, pero a los cristianos, antes de llamarles cristianos, ¿recuerdas cómo les llamaban? Los del camino. ¿Quién era el camino? Jesús, es decir, lo identificaban dentro de ello. Y son 3 términos que son sumamente importantes. No me voy a meter mucho ahorita en ellos porque los voy a describir a lo largo de la predicación, o a lo corto, para que no se asusten. A lo corto de la predicación lo estaré describiendo cada uno de estos términos: el camino, la verdad y la vida. Ahora, quiero decirte que no solamente eran importantes para los judíos, sino me parece que esta definición que Jesús da sobre sí mismo son 3 términos, hermanos, que son importantes también para nuestra vida y para nuestra sociedad del día de hoy. ¿Por qué? Porque si algo Jesús marca aquí en el capítulo 14, verso 6, es la exclusividad de su propia persona. Él no dice ser un camino, él dice que es el camino. No hay más caminos, es el único camino. Él no dice ser una verdad, sino dice ser la verdad. Y cuando habla acerca de ser la verdad, está poniendo exclusivamente Él es la verdad. No hay más verdad más que solamente Él. No hay más caminos más que solamente Jesús. Y Él dice, yo soy la vida. No es una forma de vida, Él es la vida, el único en que encontramos la vida. Y por eso digo, son 3 términos que son exclusivos, hermanos. Y cuando hablamos de exclusividad, estamos atentando contra el pensamiento principal de nuestra era o nuestro mundo. ¿Sabes qué es el pensamiento que domina en muchos de nosotros? El posmodernismo. Y en el posmodernismo se nos dice que no hay absolutos, todo es relativo. ¿Sí me explico con ello? Es decir, es el pensamiento que ahorita abunda. Mi hermana Raquel por ahí tocaba en la clase de adultos, por ahí el estudio sobre homosexualidad. ¿Y sabes qué nos lleva a pensar en la homosexualidad hoy en día en las escuelas y lo demás? Que todo es relativo, cada quien puede ser lo que quiera ser. Es decir, si él tiene sexo de niño pero quiere ser niña, es relativo porque él se siente niña y tienes que dejarle ser, ¿sabes? Este mundo nos lleva a pensar relativamente, pero en Jesús encontramos no un pensamiento relativo,
sino encontramos absolutos y exclusivos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y yo digo algo, el mundo en el que hoy vivimos no acepta esto, porque cuando decimos que el cristianismo es la única religión, si queremos hacerle llamar o llamar así, la única religión válida, ¿qué es lo que los demás dicen? Que somos demasiado altaneros, que somos demasiado soberbios, porque a final de cuentas todas las religiones llevan a Dios. Y yo digo, no nos confundamos en esto. Jesús es exclusivo y Él comienza diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, no hay más verdades más que solamente yo, y no hay más vida más que solamente en mí. No solamente soy, sino que también la comparto. No solamente soy la verdad, sino también te hago ser parte de la verdad. Y no solamente soy el camino, sino te llevo por ese camino y te guío dentro de ese camino. Y esta parte, por eso digo, me maravilla, porque encontramos que el mundo relativo en el que tú y yo vivimos no acepta hoy en día absolutos. Pero Jesús aquí está poniendo absolutos. Él dice, yo soy. Y soy esto otro y soy esto otro. Y aunque alguien quiera cambiar esto, va a chocar solamente con las verdades. Porque no podemos cambiar una verdad. Y las verdades están plasmadas en la Escritura. Te invito, hermano y hermana, a acompañarme por ahí al pasaje. Te invito a que vayamos a este pasaje y veamos por qué Jesús hace esta declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Cuando habla acerca de esto, hermanos, hay tres cosas que quiero hacer notar. Y ahora sí te decía que a lo largo de la prédica iba a aclarar tres conceptos y poder notarlos de una manera más allegada. Y voy a desarrollar tal vez estos tres conceptos que aquí están. El primero de ellos que encontramos, Jesús dijo, yo soy el camino. Y al final pongo lo mismo, hermanos, porque cuando habla del camino, habla de la verdad y habla de la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Entonces, cuando encontramos esto, lo que puedo decirte, número uno, dentro de la prédica que quiero compartir, en el verso número 6, la primera parte o la sección A nos dice lo que dice ahí enfrente. Yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando hablamos del camino, hermanos, es una declaración y es una palabra muy utilizada en el Antiguo Testamento. Por cuestión de tiempo, tal vez no voy a leer lo que allá aparece, pero si alguno de ustedes está anotando o quiere después escuchar esta prédica y anotar algunos pasajes para ver, puede hacerlo. Y en Deuteronomio capítulo número 5, verso 32-33, encontramos algo, hermanos, y ahí nos dice que Dios le dice por ahí a Moisés que le iba a dar el camino por el cual la gente iba a transitar. El camino estaba hablando acerca de la relación con Dios y el camino que Dios había establecido. Y le dice, voy a declarar esto. Pero también en el capítulo 31, por ahí de este mismo libro que es Deuteronomio, capítulo 31, verso 29, le dice Moisés, yo sé que cuando muera la gente se apartará del camino. Y recuerdas que la gente hace esto. Es decir, gana por otros lados diferentes a lo que Dios había establecido en algún sentido. No sé si alguno de ustedes recuerda también que no solamente demuestra el camino, Isaías 30:21 también nos habla de que Dios les daría a conocer el camino. En el capítulo número 25, verso 4 de Salmos, nos habla acerca, el salmista dice, oh Señor, muéstrame tu camino. Y en el capítulo 27, versículo 11, nos habla también del camino de Dios. Es decir, quiero dejar bien en claro algo, el término camino era un término que aparecía constantemente en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía referencia al camino? Lo que Dios había establecido por lo cual el hombre tenía que andar y transitar. Esto tenía que ver con la relación con Dios, tenía que ver con las leyes de Dios, tenía que ver con lo que Dios le había dicho al pueblo que tenía que vivir día tras día. Y por eso digo, este término, hermanos, es un término muy conocido para el judío. Cuando Jesús menciona yo soy el camino, me parece que muchos de los judíos que conocían bien el Antiguo Testamento, se les vino rápido a su mente muchos de estos pasajes que yo acabo de mencionar. Ahora, yo solamente mencioné ahorita alrededor de 6 pasajes o 5, pero la realidad, hermanos, es que si nos ponemos a buscar la palabra camino, vas a encontrar en muchos pasajes hablando acerca de diferentes caminos. O no diferentes, perdón, sino más bien la palabra camino. Cuando él dice que a algunos le parece el camino bien, pero su camino es perdición y es muerte, también está haciendo referencia a esto. Por eso digo, lo que quiero hacer notar, hermanos, es que el camino no era un concepto desconocido para el judío.
Jesús ahora se pone por encima, hermanos, de las propias escrituras, porque ¿quién mostraba el camino? ¿O quién era quien mostraba el camino para el hombre antes de Jesús? Las escrituras, hermanos. Lo que ellos tenían del Antiguo Testamento se supone que era la guía para seguir por el camino establecido. Pero ¿sabes algo? La Biblia solamente mostraba el camino, no era el camino, mostraba el camino para el hombre. Pues Jesús dice que Él no solamente muestra el camino, sino que Él es el camino. ¿Sí me explico con esto? Es decir, lo encontramos en el Salmo 119, que la palabra de Dios nos dice que ella es lámpara y nos guía por ese camino, nos alumbra el camino por el cual debemos de transitar, porque nos muestra ese camino. Pero Jesús está haciendo en la declaración algo que va más allá de lo que las escrituras decían, porque las escrituras, hermanos, no eran Dios, nos guiaban solamente hacia Dios. Pero Jesús ahora dice: yo soy el camino. Y esta declaración me parece que cala bastante fuerte en los corazones y en las mentes de los judíos que le estaban escuchando en ese momento. Jesús echaba abajo, hermano, cualquier otra opción, pues él no era un camino, sino era el camino. Y esto hace que todo lo que los judíos estaban haciendo lo esté echando por tierra. ¿Saben lo que los judíos intentaban hacer en ese momento para llegar a Dios? Utilizaban rituales, utilizaban también cumplir la ley para llegar a Dios. Y Jesús les dice: no tengas problema con ello, porque ya no necesitas hacer todo esto para llegar al lugar, sino yo soy el camino. Ahora, ¿para qué sirve un camino, hermanos? Se supone que es ir de un punto A a un punto B, se traza el camino para llegar ahí. Pues Jesús está presentando como ese camino para llegar al punto final. ¿Y cuál era el punto final? Lo encontramos en los primeros versículos del pasaje, cuando Él les dice: voy con el Padre a preparar lugar para vosotros. Tomás le pregunta en los versículos anteriores: ¿cómo podemos saber a dónde vas? ¿Y cómo podemos saber? O más bien, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Sabes? Tomás estaba confundiendo un poco. De hecho, parece un hombre muy confundido aquí en el pasaje. No sabía dónde iba Jesús, no sabía que Él era el camino, no sabía que Jesús estaba mostrando al Padre, y es algo que está haciendo la declaración de Jesús, mostrando varias de estas cuestiones. Lo que Jesús le está diciendo a Tomás y a todos los discípulos es: yo voy al cielo con mi Padre. Y Él dice: ese es el destino final. Tú quieres llegar allá, entonces necesitas transitar por el camino que soy yo. Y esta parte me parece maravillosa. En una dirección complicada, hermanos, mejor que las indicaciones, yo prefiero que alguien sea mi camino. No sé si algún día ha sido algún lugar difícil de llegar, pero mira, una de las peores cuestiones, tal vez, no es muy difícil la ciudad, hay ciudades mucho más complicadas, ¿no? Si vas a Cuernavaca, o algunas de ellas son casi imposibles de andar porque no hay calles parejas y no hay cuadros que puedas atravesar de forma fácil. Pero Saltillo, que no es una ciudad complicada, hace algunos años, si mal no recuerdo, tal vez como unos 15 años atrás, fui para allá. Porque, no, yo creo que más de 15 años, estoy hablando que se me olvidó recoger por ahí mi cartilla militar y me la mandaron a la capital, de Torreón hacia Saltillo, para recogerla allá. Y yo recuerdo que cuando llegué no sabía ni dónde andaba, entonces pregunté a una persona y le dije: oye, ¿cómo puedo llegar al cuartel militar número 1 ahí en Saltillo para recoger así, así? Y me dijo él: mira, te vas aquí, agarras derecho hasta que topes, me dijo él. Y luego agarras a la derecha, y luego transitas como 1 kilómetro, agarras a la izquierda, y luego subes, y no sé qué tantas indicaciones me dio. Te voy a decir algo, no avancé ni 2 cuadras cuando tuve que volver a preguntar a otra persona, porque las indicaciones que me dio eran muy complicadas. ¿Sabes qué me hubiera gustado en ese momento? Que la persona se hubiera convertido en mi camino. No que me hubiera dicho las indicaciones, sino que él me hubiera dicho: me siento contigo en el auto, y yo que sé dónde voy, te voy a llevar a donde tú vas. Pues es lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos. Porque aún con el Google es un problema también, los mapas también. Ayer Dios me permitió, por ahí están Laura y José Ángel, nos permitió a mi familia ir a visitarles. Y ellos viven en Santiago Vallacora.
pero en la parte alta ya es complicado. No les miento, pero hicimos más en salir del pueblo que en lo que hicimos en venir a la ciudad, porque el mapa que yo llevaba no lo agarraba del todo bien esa zona, y me metía por un callejón, me llevaba a otro. Ya quería yo hablarle por ahí a José Ángel para decirle cómo salgo yo de aquí. Salimos de las 7:30, creo que de su casa, y estábamos llegando acá a Durango por ahí casi a las 9 de la noche, me parece, un poquito antes, cuando de ida solamente hicimos 37 minutos. ¿Sabes cuál es el problema? Que aún ese mapa es algo confuso, porque no puedo tener indicaciones totalmente correctas. Pero quiero decirte algo, Jesús lo que está diciendo en el pasaje: yo no solamente te voy a mostrar el camino, sino que yo soy el camino. Y ¿sabes lo que me fascina de Jesús como camino, hermanos? Es que no solamente es el camino, sino Jesús como camino lleva de la mano, nos fortalece y nos guía cada día para llegar hasta la presencia de nuestro Padre, que es donde se supone todos anhelamos como creyentes algún día llegar. Pues Jesús, en la declaración que está haciendo, hermanos, Él dice: yo soy el camino. ¿Y sabes por qué es el camino? Porque cuando alguien quiere mostrar el camino lo complica demasiado. Y Él dice: yo no solamente te voy a mostrar cuál es el camino, sino que yo soy el camino y te voy a llevar de la mano, te voy a guiar hasta tu destino final. Es lo que está diciendo la declaración. Ahora voy al segundo concepto, hermanos, que aparece por aquí, porque Jesús no solamente dice: yo soy el camino, sino también Él dice: yo soy la verdad. Ahora, cuando hablamos de la verdad, hermanos, es un concepto también bastante conocido para los judíos, pero a la misma vez confuso por el pensamiento griego. Porque en el pensamiento griego, la verdad, los filósofos buscaron por mucho tiempo la verdad y nunca, según ellos, la encontraron. Es decir, si tú lees algunos documentos de Platón, Aristóteles, Sócrates y otros más de aquella época, del año 700 al año 400 antes de Cristo, ¿cuál es la búsqueda del filósofo en esa época y en todas las épocas? La verdad. Se supone que están en búsqueda de la verdad. Era un concepto que habían manoseado tanto, que habían tergiversado en muchos sentidos. Pero el judío entendía, hermanos, lo que era la verdad. Y la verdad tenía que ver con la persona de Dios. Esto lo encontramos también en varios pasajes, como te dije ahorita. No tengo el tiempo para ver muchos de ellos, pero cito algunos de estos. Cuando hablamos de la verdad, por ejemplo, el salmista, en el Salmo 86:11 dice lo siguiente: enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. En el Salmo número 23 dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. En el Salmo 119:30 nos dice: escogí el camino de la verdad. Y esta verdad o palabra, hermanos, aparece mucho en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a escoger el camino que Dios había trazado. Vuelvo a regresar al camino y la verdad, porque van de la mano. En muchos de los pasajes están en conjunto. Cuando hablamos acerca de la verdad, hermanos, también quise investigar un poco el término de verdad. Lo que yo encuentro al investigar por ahí el término de verdad, si lo quieres buscar en algún diccionario, dice lo siguiente: la verdad se define de la siguiente forma: es la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa, siente y hace. Vuelvo a repetir, si buscas la definición de verdad, esto vas a encontrar en la mayoría de las definiciones. La verdad es la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa, siente y hace. Es decir, es muy parecido a la integridad. Cuando hablamos hay tres palabras que son muy parecidas: verdad, integridad y fidelidad van de la mano. Es decir, estamos hablando casi del mismo término. Ahora, esto a mí me fascina porque quiero tomar en dos vías. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, voy a hablar de dos cosas por lo menos que podemos entender en el pasaje. La primera de ellas, hermanos, tiene que ver con la verdad revelada de Dios a través de Jesucristo. Ahora, esto es un concepto que Juan introduce en el propio Evangelio, al inicio lo introduce. Él dice en el verso 14, no sé quién se lo sabe, pero el verso 1 lo conocemos la mayoría de Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Y qué dice? Y el verbo era Dios, dice al final del verso 1. Y en el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice ahí, entre paréntesis, y vimos su gloria, llena de gracia. Perdón, dice
lleno de gracia y de verdad, dice al final, ¿no? El versículo. ¿Sí estoy en lo correcto o no? Porque no quiero confundirme por ahí con ello. Es un concepto, hermanos, como le decía ahorita, que de alguna forma Juan había introducido al principio de su evangelio, porque él dice que Jesús viene de alguna manera a mostrar al Padre, esa era la función, pero él mismo era Dios. Y esto lo narra Juan capítulo 1, el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice por ahí el pasaje. Ahora, algo que me llama la atención es lo siguiente, hermanos. ¿Recuerdas lo que le dice Tomás? Muéstranos al Padre. Y lo que Jesús le está diciendo es: yo te he revelado al Padre. Lo que le está diciendo en pocas palabras es: yo soy la verdad. Porque cuando hablamos de la verdad, me parece que lo que Jesús está definiendo aquí es que la declaración de Jesús está relacionada directamente con el verso 7, porque Jesús está revelando al Padre. Quien conocía a Jesús podía conocer entonces al Padre. Y quiero aclarar esto, hermanos, que Jesús es la única fuente confiable de revelación redentora, pero Tomás y los discípulos no lo estaban entendiendo. Vuelvo a decir, la única fuente confiable de revelación redentora se encontraba en Jesucristo. Nadie podía revelar mejor al Padre. Y cuando él habla acerca de revelar al Padre, está hablando acerca de la verdad. Él estaba diciendo lo que era Jesús. Estaba revelando al Padre. Y todo lo que él decía del Padre era verdad, no había mentira en ello. Él habla acerca de las cualidades del Padre y cómo era ese Padre, y todo lo que él menciona era verdad, porque la verdad se supone que es lo contrario a la mentira. Pero también, hermanos, voy a la definición que les había dado hace un momento. ¿Recuerdan la definición? Dijimos que es la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa, siente y hace. Ahora, ¿cuál era el problema, hermanos, para los mayores maestros de la ley en ese momento? ¿Recuerdas quiénes eran? Los fariseos y los escribas. Que una cosa era lo que decían y otra cosa era lo que hacían. Ahora, esto bajo un concepto cualquier otro no hay ningún problema, pero cuando hablamos de cuestiones éticas o morales, sí tiene problemas cuando uno dice algo y hace algo diferente. Te voy a preguntar algo, ¿no? ¿Habría algún problema que un maestro de matemáticas que enseña matemáticas fuera un adúltero para enseñar matemáticas? ¿Su enseñanza se pondría en duda? No. Pero la enseñanza de alguien que habla de una moral y tiene dos mujeres, o está siendo infiel, o es adúltero, te pregunto, ¿la enseñanza de esa persona se pone en duda? Sí, porque su moral está diciendo algo totalmente diferente a lo que él dice ser, porque no está actuando conforme a lo que piensa, sino está haciendo algo totalmente diferente. Este era el problema, hermanos, de los fariseos en ese momento, que ellos decían una cosa y hacían otra. Ahora, no solamente de los fariseos, aún los más grandes profetas y hombres de Dios en el Antiguo Testamento no fueron verdad, hermanos, hablaron de la verdad, pero sus vidas no eran congruentes en algún momento. ¿Recuerdas un hombre llamado David? Tal vez uno de los mejores personajes del Antiguo Testamento. Digo uno de los más grandes personajes y mejores hombres de Dios, pero te pregunto, ¿fue perfecto? No. Aún en su pensamiento en algunas cuestiones se desvió y no vivió la verdad, sino vivió algo diferente a lo que él dice o decía creer, o la convicción que decía tener. ¿Y sabes quién es la única persona que concuerda lo que dice con lo que hace? Jesucristo. Por eso es la verdad encarnada, y él dice: no solamente soy el camino, sino soy la verdad, porque la cuestión de Jesús cuando él hablaba, ¿qué era lo que venía a impartir, hermanos? ¿Cuestiones de matemáticas? No. Había dos cuestiones principales que él compartía: cuestiones espirituales y cuestiones relacionadas con la moral de las personas. Y bajo el concepto de verdad que el griego tenía y que en ese momento imperaba de alguna manera en Roma, era que la verdad era algo que concordaba entre lo que decía ser y lo que hacía. Y este concepto solamente el único que lo puede llenar es Jesucristo. Ahora, por lo tanto, hermanos, hoy encontramos y hablamos de muchas verdades, y esas verdades van cambiando de vez en cuando, porque no son totalmente absolutas tal vez. Pero cuando hablamos de Jesús, es la única verdad que no cambia.
que se mantiene, que no hay variación en él. Y el único que concordó lo que decía con lo que hacía. Por eso él dice, yo soy también la verdad, porque a nadie le podemos aplicar este término. Es más, hermanos, hay hombres que se han dedicado a buscar la verdad y al final han llegado a no encontrarla. Tal vez uno de los más grandes hombres, tal vez es Buda, hablando acerca de los mejores pensadores, tal vez hablando del mundo general. Pero dicen por ahí quien conoció a este hombre que al final en sus escritos deja lo siguiente antes de morir. A los discípulos les dice, sigan buscando la verdad. Es decir, él buscaba la verdad. Y mucha gente ha hablado de la verdad, pero Jesús no hablaba de la verdad, él era la verdad. Y este concepto a mí me fascina porque el judío podía entenderlo en ese momento, que Jesús era la única persona que concordaba su pensar con su hacer. No había otro en ese momento, ni había antes de él, ni habrá después de él. Por eso él dice, yo soy la verdad. Las palabras luz y verdad, hermanos, están de la mano para demostrar nuestra convicción. Y no sé si has notado, pero Juan no solamente lo cita en el Evangelio de Juan, sino también en las cartas él dice que el cristiano debe andar en la verdad y debe andar en luz. Son dos conceptos que él maneja. Ahora, ¿de qué está hablando cuando dice que el creyente tiene luz y tiene verdad? O debe de estar en la verdad y la luz. Que sus acciones, hermanos, deben de concordar con lo que dice creer. Y un creyente que no vive una moral conforme la que Dios espera, es un creyente que se salió de la verdad, que no anda en la luz, que no anda en la verdad, sino que se ha desviado. Y esta parte también me ayuda a entender por lo menos lo siguiente, que ya que Jesús es el camino, me puede guiar hacia el Padre, pero ya que es la verdad también, me pide andar en la verdad. Y cuando hablamos la verdad es hablar rectamente o vivir rectamente nuestras vidas. Esto lo manejan ya los tres cartas de Juan en el Nuevo Testamento. No lo maneja tanto el Evangelio, pero sí las cartas de Juan. Hoy, hermanos, el mundo donde vivimos no acepta las verdades absolutas, como decía al principio. Pero Jesús dice ser la única verdad. No hay más verdades. ¿Sabes? Lo demás podemos llamarlo diferentes cuestiones, ¿no? Cuando en algún momento estuve dando una materia que se llamaba Filosofía de la Religión en el seminario, hablábamos de diferentes tipos de verdades. La verdad verdadera era Jesucristo, pero hay otro tipo de verdades también que encontramos, que van cambiando en algunos momentos. ¿Por qué? Porque no conocemos todo y se montan en algún momento. Y el mundo en el que vivimos habla de verdades relativas, pero esa verdad relativa la quiere aplicar a Jesucristo. Yo digo, esa parte no aplica, porque Jesús es la verdad y lo que Él dijo fue verdad y eso no va a cambiar. Por eso la Escritura dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y Jesucristo, hermanos, recordemos que es la palabra encarnada, es decir, Dios mismo estando entre nosotros para guiar ese camino, para ser la verdad entre nosotros. Y dice por ahí el pasaje también, no solamente es la verdad, sino también es la vida. Ahora este concepto lo he tocado, pero de diferentes puntos de vista. Si recuerdan por ahí en la puerta, hablé acerca del yo soy la puerta de esa vida abundante. La semana pasada lo contrasté en la resurrección y la vida. Hoy quiero hablar acerca también de la vida, pero hablar relacionado con el pasaje. ¿Sabes lo que significaba, me parece a mí, cuando hablaba acerca de la vida? Estaba hablando de la relación con el Padre. ¿Recuerdas de qué hablan los primeros versículos del capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dice el pasaje, creed también en mí. Y dice que en el cielo hay muchas moradas, pero me fascina lo que viene después. Porque dice Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esta parte, hermanos, a mí me fascina porque te pregunto, ¿qué haremos en el cielo? ¿A qué irá el creyente al cielo? Si entiendes lo mismo que yo, es a tener o mantener una relación con Dios por toda la eternidad. De hecho, cuando habla acerca de la vida, tiene esa intencionalidad, relación con Dios. Ahora, ¿no han notado lo siguiente, no? Cuando hablamos de la muerte, hermanos, la muerte nunca es dejar de ser. La muerte no tiene la connotación en la Biblia nunca de desaparecer o dejar de existir. Siempre habla acerca de separación. ¿Recuerdas cuando el hombre le dice Dios a Adán que si comía del fruto que le dijo que no comiera, qué pasaría?
ciertamente moriría. ¿Y qué significaba la muerte, hermanos? La separación con Dios. Cuando hablamos de la muerte física, esta se llama muerte espiritual. La muerte física, ¿qué tiene que ver o cuál es la connotación? Separación del cuerpo y lo espiritual, lo físico con lo espiritual. Y cuando hablamos de la muerte eterna, te pregunto, ¿es dejar de existir? No, es estar separados por toda la eternidad de Dios. Cuando hablamos de la muerte eterna, y la vida eterna es vivir unidos a Dios para toda la eternidad. Me parece aquí, hermanos, que lo que está citando cuando él dice yo soy la vida, está hablando de esa vida que el hombre no solo está en búsqueda de la verdad, sino también de encontrar la vida. Hemos visto esto en muchas canciones, hemos visto en telenovelas, hemos visto en películas, expresiones como la siguiente, no voy a mencionar nada más por mencionar una de ellas. Cuando el hombre ve a la mujer de su vida y le dice no conocía la vida hasta que te conocí. ¿Has escuchado esto o has visto este tipo de expresiones? ¿Qué es lo que el hombre está buscando y la mujer están buscando? Un sentido a la vida. Encontrar la vida en algún sentido, hermanos. Pues la Biblia nos dice que la vida la encontramos no en la mujer que amas o no en el hombre que amas. No quiero decir tampoco que esto no valga la pena. Lo único que estoy diciendo es que la verdadera vida la encontramos en Cristo. Ahora, ¿qué tenía que ver el sentido de vida aquí? Según lo que entendemos es, si Jesús es la vida, entonces yo puedo estar con el Padre por toda la eternidad en el cielo, que es a donde Jesús les dijo, yo voy y preparé el lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, ¿para qué Jesús nos quería allá, hermanos, o nos quiere allá? Para mantener la relación por toda la eternidad. ¿Sabes? Esta palabra a mí me fascina, a veces la malentendemos. La malentendemos en algunos momentos, la palabra vida o la palabra muerte. Y yo creo que la palabra vida aquí tiene que ver con la connotación de la relación. En el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos muchas citas también para hablar acerca de la vida. ¿Recuerdas que aún Dios les pone en algún momento y le dice al pueblo judío, tú puedes elegir entre el camino de vida o el camino de muerte? Tú eliges vida o eliges muerte. ¿Qué estaba hablando? Que morirían, está hablando de una muerte eterna, una separación. Pero la vida está hablando de la relación con Dios. Y esta parte a mí me parece maravilloso. Porque quien encuentra a Jesús, hermanos, se encuentra vida. Y la vida habla acerca de regresar a la relación con Dios que el ser humano había perdido. Lamentablemente, a veces malentendemos, vuelvo a decir, este concepto. Y no lo tenemos tan claro en nuestro concepto de vida. La vida aquí tiene el sentido con la relación con Dios. Y esta relación solamente se encuentra en Jesucristo. Porque quien encuentra a Jesús encuentra la vida. Y quien encuentra la vida encuentra la restauración de su relación con el Padre. ¿Cierto o no cierto? Esto es lo que la Biblia nos dice. Quien se mete a Jesús encuentra vida. Y esa vida sirve para disfrutar la relación con el Padre. No hasta que muramos, como lo he dicho, sino desde el momento que le conocemos. El pasaje que les he dicho que a mí me fascina, Juan 17:3, nos habla acerca de esto. Que la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Porque quien conoce a Jesús se mete en la vida, y quien tiene la vida puede disfrutar de la relación con Dios para toda la eternidad. Ahora, esta para mí es algo maravilloso, no sé para ti cómo lo veas. Pero lo más importante de ir al cielo, te lo he dicho varias ocasiones, para mí no es responder muchas preguntas que tengo. Todo mundo queremos llegar delante de Dios y hacerle varias preguntas para tener muchas soluciones a los problemas que nunca hemos encontrado solución. Mucha gente quiere llegar ahí para contemplar cómo es la nueva Jerusalén, ver las calles de oro, ver el mar de cristal. Y yo digo, lo más importante de estar allá, hermanos, tiene que ver con la relación con el Padre. Y por eso es la vida. Porque la vida habla acerca de la relación con Dios. Y la Biblia nos habla acerca de esto, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí me explico con ello? Es decir, habla de la relación cuando estábamos muertos, cuando estábamos separados, Él nos dio vida para regresar a esa relación con Él. Mucho se ha hablado aquí de muchas cuestiones.
Y yo digo lo siguiente, hermanos, no nos confundamos, la muerte no quiere decir, quien está muerto espiritualmente, no quiere decir que está incapacitado o imposibilitado. Está separado solamente de Dios. ¿Sí me explico con ello? A veces decimos varios conceptos, no quiero meterme ahorita en Honduras dentro de ello, no, otras prédicas lo tocaré. Pero hay gente que cree que el estar muerto espiritualmente es estar imposibilitado, es estar incapacitado. Muerto solamente significa separado de Dios. Y para que esto pueda hacerse una realidad, el Espíritu Santo, dice la Escritura, que Él convence al mundo de justicia, pecado y juicio para regresar a la relación y a la vida que el ser humano debería de tener, que perdió en el huerto por la desobediencia de Adán, y todo el hombre realmente vivimos las consecuencias de esa falla hasta el día de hoy. Solo a través de la relación con Él podemos, hermanos, encontrar vida, es decir, el regreso a Dios y disfrutar una relación para toda la eternidad. Me parece que es lo que está diciendo Jesús aquí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que Él está diciendo en pocas palabras es: yo te llevo al Padre, el camino. Yo te revelo al Padre porque soy la verdad. Y yo te doy vida para una relación, o yo te doy la relación con el Padre porque eso es realmente la vida. Porque quien está muerto no tiene relación con Dios. Pero quien tiene vida espiritual tiene una relación entonces con Dios. Y creo que son los tres conceptos que está manejando el pasaje. Por eso digo, yo te llevo al Padre, el camino. Yo te muestro al Padre, te revelo al Padre que es la verdad. Y yo te hago disfrutar una relación con el Padre porque soy la vida. Y me fascinan estos tres conceptos. Si para ti y para mí, hermanos, o por lo menos para mí me fascinan porque encuentro tres conceptos importantísimos para el mundo de hoy, imagínate para los judíos y los griegos que en ese momento estaban escuchando. Porque había judíos principalmente, pero dentro de ellos recuerdas que la cultura romana estaba invadiendo todo y había muchos con un pensamiento posiblemente, aunque eran romanos, con el pensamiento griego. Y ellos entendían estos tres conceptos. La invitación que yo te hago, querida persona, no sé si tú tengas a Cristo el día de hoy en tu vida, pero lo que puedo decirte es que si Cristo no está en tu vida, vas directito a un camino de muerte. Vas directito, dice la Escritura, confundido en una mentira que te llevará a la perdición eterna. Y si no tienes a Jesucristo, la vida no está en ti ni la relación con Dios puede darse. Pero con Cristo, la relación con Dios se restaura. El camino, Jesús te lo muestra y es el camino en tu vida para poder acercarte al Padre, porque es lo que dice la última declaración, hermanos. Y nadie viene al Padre sino por mí. Porque a través de Jesucristo es la única forma que podemos llegar. Hoy en día la gente quiere encontrar más caminos. No hay más caminos. Él es el único camino. La gente quiere encontrar muchas verdades. No hay más verdades. Jesús es la única verdad. La gente quiere vivir diferentes formas de vida. La única forma de vida correcta y real es la que Jesús ofrece. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta oportunidad que nos brinda de meditar, Señor, en su palabra. Gracias por este sexto yo soy, Señor, porque encontramos en él un poco más de lo que nos revela nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él no solamente muestra el camino, sino Él es el camino que puede llevarnos, Señor, hasta su presencia. Él es quien nos lleva de la mano y caminamos, Señor, por ese camino perfecto, Padre, ese nuevo camino que Él ha trazado, según Hebreos nos dice, un camino diferente al que la gente que en aquel momento vivía conocía, Señor. Y gracias, Padre, porque nos muestra ese camino y nos da el camino que es Jesús. Pero también, Señor, nos hace ver que Él es la verdad. En Él no hay sombra de variación, Señor. Él fue la verdad encarnada y muestra la verdad, Señor, que es la persona suya a través de su propia vida. Por eso, Señor, en aquella ocasión a Tomás le dice: no te basta con tenerme a mí, porque yo muestro o revelo al Padre, y quien me conoce a mí, conoce al Padre. Gracias, Señor, porque hoy en día podemos conocerle a usted, Señor, a través de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias también, Señor, porque la vida, o la única forma de vida,
válida delante de usted, Señor, es a través de la persona de Cristo. Donde aquellos, Señor, que algún día estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, encontramos vida, Señor, a través de Jesucristo. Y permita entender, Señor, que si hoy en día hay alguna persona que no tiene esa vida, que Él pueda entender, Señor, que solamente en su Hijo Jesucristo puede encontrar esa vida que le hace regresar a la relación con nuestro Dios. Gracias, Señor, por ello. Y pedimos, Padre, que nos permita a aquellos que conocemos ya de usted, que hemos entablado esa relación o que usted nos ha llevado a entablar la relación con usted, que podamos seguir disfrutando, Señor, estos tres conceptos, entendiendo que usted sigue siendo nuestro camino, que usted sigue siendo, Señor, el camino en el cual transitamos y que nos guía, Señor, día tras día de la mano para llegar hasta el destino final. Pero también, Señor, que podamos entender que usted es quien nos revela a través de su palabra, Señor, lo que necesitamos conocer de su persona, de la persona de nuestro Dios, para poder ser rectos, Señor, y vivir conforme a vidas que puedan glorificarle. Pero también, Señor, como decíamos ahorita, que la relación con usted, Señor, podamos disfrutarla día tras día. Que no anhelemos el llegar al cielo sin tener primero aquí una relación buena con usted, una relación cercana y allegada, Señor, a su persona. Gracias le damos, Padre, por este pasaje y por esta declaración maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo Jesús, Señor, agradecemos por esta su palabra y por lo que trae a nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos adelante.